Ahí empezamos a grabar. Listo, entonces denotamos por de ddf a la función ddf en un vector b definida como esta parte, digamos la parte que ya teníamos, que nos aparecía en la definición de diferenciabilidad. Esta partecita que estoy señalando acá. ¿Listo? Entonces, esa función, entonces, básicamente, ¿cómo se calcula? Pues es la derivada. Bueno, aquí, perdón, aquí. Para que la notación esté bien escrita, pues bueno, tenemos esto en x sub 0, y sub 0. Es la función, o digamos, bueno, realmente sería como la matriz digamos la matriz que tiene por componente la derivada de f en x sub 0, y sub 0, la derivada de f con respecto a x en la primera componente, y en la segunda componente la derivada de f con respecto a y en el punto x sub 0, y sub 0, ¿listo? Entonces esto es como un vector, pues, o una matriz fila, pues un vector fila, ¿listo? Esto se llama, pues, esto se llama el vector de derivadas parciales. Esto se llama el vector de derivadas parciales de f en el punto x sub 0, y sub 0, ¿listo? Lo que se llama el vector de derivadas parciales. Pero también, digamos esto es acá estamos pensando que f es una función que va de un subconjunto de R2 en R, ¿no? Pero esta matriz o este vector de derivadas parciales, pues uno también lo puede definir en funciones de más variables, ¿no? Por ejemplo, si ahora yo pienso en que f, digamos, si ahora pienso que f es una función que va de un subconjunto de Rn en R, pues entonces ahí la derivada, o bueno, esto también se llama la derivada total, ¿no? A veces esto también lo llaman la derivada total. O simplemente la derivada, pero para ponerle más claridad al asunto, llamémoslo la derivada total. Entonces, cuando yo tengo una función de un abierto de Rn a R, la derivada total, entonces ahora se vuelve en un vector fila, digamos, en un vector x sub 0. Digamos, x sub 0 es un vector con n componentes, x1 hasta xn. Entonces esto se define como el vector fila de todas las derivadas parciales, ¿no? Eso sería como la derivada de f con respecto a x1, evaluada en x sub 0, y así sucesivamente hasta la derivada de f con respecto a x o n, evaluada en el vector x sub 0, ¿listo? Bien, y entonces, pues uno puede pensar en esto como en una transformación lineal también, ¿no? De f se puede pensar como una transformación lineal. Porque, pues, ustedes saben, pues, de su curso de álgebra lineal que toda matriz o todo vector, en este caso todo vector fila, uno lo puede pensar como una transformación lineal, ¿no? ¿En qué sentido? Pues básicamente lo puedo pensar como una transformación lineal de f evaluado en x sub 0. Tengo que evaluarlo. Cuando lo evalúo lo puedo pensar como una transformación lineal. ¿En qué sentido? En que, digamos, la derivada de f en x sub 0
puede pensarse entonces como una transformación lineal que va de Rn en R. ¿Que cómo se calcula? Toma un vector B, o bueno, aquí siguiendo la notación del libro, un vector H, y lo envía, básicamente, este vector H lo pienso como columna, este vector H lo pienso como un vector columna. Entonces este vector columna lo envío en, básicamente en el vector fila que ya teníamos, la derivada de f con respecto a x1 evaluada en x sub 0, hasta la derivada de f con respecto a xn evaluada en x sub 0 por el vector h. Al ser un vector columna, pues de tamaño n, entonces tiene sentido hacer la multiplicación de las dos matrices y esa multiplicación me da justamente un número real, ¿no? Bien. Damos un ejemplo de esto para que todos pues estemos hablando de lo mismo, ¿listo? Entonces, ejemplo. Entonces, calcular las matrices de derivadas parciales para las siguientes funciones. Tomamos dos funciones. Digamos, la primera, f de xy igual a e a la x más y cuadrado de x. Y ponemos esta b, f de x y z igual a z por e a la x menos y por e a la x. ¿Listo? Bueno, aquí quizás se me olvidó decir algo antes de este ejemplo. Perdón, aquí se me olvidó decir algo antes de este ejemplo. No, mejor borremos y digo lo que me hizo falta. Sí, perdón, aquí se me olvidó decir algo. Es que así como lo tengo definido no tiene sentido calcular. No he definido lo que es. No he definido lo que es la derivada cuando tengo funciones de Rn a Rn. Entonces déjenme lo definimos y ahí sí ya podemos calcular. ¿Listo? A ver. Bueno, entonces fíjense que todo esto lo hicimos para funciones de Rn a los reales. Bien. Pero uno también puede hacerlo para funciones de Rn a Rm. Bien. Básicamente, si yo tengo f ahora, una función que va de un subconjunto de Rn a Rm, fíjense que eso quiere decir que cuando yo calculo la función f, ella tiene componentes, ¿no? Eso quiere decir que f de un vector x sub 0, pues tiene componentes, ¿no? O sea, la imagen es un vector de m componentes que les voy a llamar f1 de x0, fem de x0. Bien. Tiene m componentes. Entonces, ¿qué es entonces la derivada total de f? De esta primera f. Pues es simplemente poner las derivadas de cada una de las componentes en filas y las ordeno. Básicamente entonces definimos. Entonces ahora sí, la derivada total de f evaluada en x sub 0, también esto se llama, en este caso también se llama la matriz de derivadas parciales. Esto se llama también la matriz de derivadas parciales. Y entonces en ese caso, ¿qué es esto? Pues básicamente es, ponga las derivadas de cada una de las componentes en filas. Entonces lo escribo, esto es la derivada de f1 con respecto a x1, evaluada en x sub 0, ¿cierto?
y así sucesivamente hasta la derivada de f1 con respecto a x n evaluada en x sub 0, ¿cierto? Eso es lo que correspondería a la primera componente. Entonces, la segunda componente, pues entonces sería la derivada de f2 con respecto a x1, evaluada en x sub 0, hasta la derivada de f2 con respecto a xn, evaluada en x sub 0. Y bueno, pues, un momento. Y aquí, pues, hago lo mismo con cada una hasta que llego a la última, que es la derivada de f, de f sub m con respecto a x1, evaluada en x sub 0. Y la última derivada sería entonces la derivada de f sub m con respecto a x sub n, evaluado en x sub 0. Bien. Esta es una matriz que tiene n columnas y m filas. Bien. Se llama la matriz de derivadas parciales. Esta es una matriz de tamaño m por n. Bien. Lo que se llama la matriz de derivadas parciales. Matriz de derivadas parciales de f en x sub 0. Entonces ahora sí, después de haber definido esto, ahora sí podemos hacer el ejemplo del que les estaba hablando. Calcular las matrices de derivadas parciales para las siguientes funciones. Primera, f de xy igual a e a la x más y cuadrado x, y la segunda, perdón, f de x y z igual a z e a la x y menos y e a la x, ¿listo? Entonces, bueno, la primera es una matriz cuadrada, me debe dar una matriz 2 por 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué matriz me da? Pues bueno, la derivada de f en un punto, digamos, xy, la matriz de derivadas parciales, pues es, digamos, es como si esta e a la x, es como si esta función e a la x más y fuera f1 y esta y cuadrado x fuera f2, ¿no? Entonces simplemente voy calculando las derivadas de cada una de esas dos funciones. Entonces la primera función, entonces su derivada con respecto a x, pues fíjense que eso es e a la x más y, ¿no? La derivada de f1 con respecto a x es e a la x más y. Con respecto a y, pues sería e a la x más y más 1. Ahora la segunda componente está y cuadrado de x. Si yo la derivo con respecto a x, esto me da y cuadrado. Si la derivo con respecto a y, esto me da 2xy. ¿Listo? Eso por un lado, por la parte A. Por la parte B, la matriz de derivadas parciales, en este caso. Fíjense que en este caso tengo dos componentes y tengo tres variables, ¿no? Entonces, esto me va a dar una matriz 2 por 3, ¿no? 2 por 3. Entonces, ¿qué matriz me va a dar? Bueno, pues derivemos. Entonces, nuevamente, entonces, es como si esta fuera F1 y esta fuera F2. ¿Cierto? Entonces, pues es simplemente derivar cada una. Entonces, la primera es su derivada con respecto a x, me da z e a la x. Luego, la derivada de f1 con respecto a y, fíjense que y no aparece, entonces esto es 0 acá. La derivada de f1 con respecto a z me da e a la x. Eso sería lo que corresponde a la primera componente. Ahora en la segunda componente, la derivada de f2 con respecto a x sería menos y e a la x. Con respecto a y sería menos e a la x. Y al no depender de z, su derivada con respecto a z sería 0.
Bien. Profesor, disculpe, ¿puede repetir eso? Sí, claro. Es que ¿Perdón? no entendí cómo derivó, perdón. Sí, claro. Es que estoy calculando entonces la matriz de derivadas parciales, ¿no? Entonces, digamos, si yo quiero calcular esta matriz, esta, entonces la voy a escribir explícitamente, esto sería como la derivada de f1 con respecto a x, ¿cierto? La derivada de f2 con respecto a y, la derivada de de f1, ay, esto sería la derivada de f1 con respecto a y y la derivada de f1 con respecto a z. Y en el segundo renglón, en la segunda fila, sería lo mismo pero con f2, ¿no? Derivada de f2 con respecto a x, derivada de f2 con respecto a y derivada de f2 con respecto a z. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculo? Básicamente, pues lo que tengo que hacer es derivar. Entonces, fíjense por ejemplo, con respecto a f1, ¿no? Entonces, la derivada de f1 con respecto a x, fíjense que eso es, o sea, cuando yo lo miro respecto a x, esa función es una constante, f1, y la f1 de la segunda función, ¿no? Esta f1, esta. Esa función, si yo la miro con respecto a x, es una constante por la exponencial. Entonces, la derivada de una constante por la exponencial es la constante, o sea, z en este caso, z, por la derivada de la exponencial, que es ella misma, ¿no? Entonces, e a la x. ¿Listo? Eso por un lado. ¿Qué pasa con respecto a y? Con respecto a y, fíjense que esa función no depende de y. Y no aparece en f1. Entonces, es como si fuera una constante cuando yo la miro respecto a y. Entonces, su derivada es 0. Y cuando yo la derivo respecto a z, fíjense que con respecto a z eso es una función que si yo la miro respecto a z es como una constante por z. Entonces la derivada de una constante por z es la constante. Es como si fuera la derivada de 5z, ¿no? Entonces 5. ¿Listo? Entonces me queda la constante, que es, en este caso es e a la x. Eso sería f1, ¿no? ¿Qué pasa con f2? Bueno, pues se calcula de manera similar. ¿Qué pasa con f2? Entonces, con respecto a x, fíjense, con respecto a x, es como una constante por e a la x. La constante sería menos y. Su derivada es, dejo la constante quieta y la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Listo? Con respecto a y, esa función es una constante por menos y. O si quieren, una constante por y. Entonces, la derivada de una constante por y es la constante. En este caso, ¿cuál es la constante que acompaña a y? Es menos e a la x. Y finalmente la derivada de f2 con respecto a z es, fíjense que z no aparece, entonces esto tiene que ser 0. ¿Bien? ¿Es claro eso? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? ¿No? ¿Todo claro hasta ahora? Profe, Dígame. yo, pues es que estoy un tal perdido desde el puro inicio, la verdad no sigo el hilo, o sea, no entiendo. ¿Qué O sea, desde exactamente? que decimos que DF es una, ¿cómo era? Que era una transformación lineal, yo desde ahí me perdí, no sé qué estamos haciendo. No, pues lo que pasa es que hasta ahora estamos definiendo las cosas, ¿no? Básicamente, cuando digo que es una transformación lineal, lo que estoy diciendo acá, ¿sí? Básicamente es que le puedo asociar una matriz, ¿sí? O acá. ¿Sí? Que ¿Una matriz básicamente, de pues, transformación? o sea, básicamente uno No. puede identificar transformaciones lineales con matrices, ¿sí? Entonces, básicamente usted puede pensar en este momento que a lo que nos estamos refiriendo es a matrices, ¿sí? Porque las derivadas, digamos Pero que soy esa yo, matriz que estamos haciendo, ¿es la matriz de transformación? es la matriz de Y que no derivadas ven álgebra lineal. parciales. Sí, exacto. Esa matriz es la matriz que representa una transformación lineal, ¿sí? Entonces, digamos que para efectos de lo Ok. que estamos haciendo en este momento, usted puede pensarlo más bien como una matriz, ¿sí?
Entonces, ¿qué matrices son? Pues son como estas matrices que estábamos definiendo aquí abajo, ¿no? Estas son las matrices que representan la transformación lineal derivada, digamos, ¿sí? Entonces, digamos que a eso nos estamos refiriendo en este momento, ¿sí? Básicamente son transformaciones lineales cuya matriz que les representa son las matrices de derivadas parciales, ¿listo? Por ahora, dejémoslo Vale. así. Y más adelante, pues Y ya otra cosa volverá a aparecer, dígame. Vale. Y otra cosa del primer enunciado, o sea, un poco más arriba. Si podría subir un poquito, profe. Sí. Sí, es que tiene como un retraso esto. Más Un arriba. poco más. Sí, o sea, literal lo primero que escribimos después de lo del plano de la ecuación del plano tangente. Por aquí será. A ver. Sí, por ahí. O sea, dice que df es una función que va en un subconjunto de R2 a R, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué paso de tener o sea, como de tener un vector en R2 y luego tengo una matriz de 2 por 1? O sea, ¿qué paso de R2 a R2? Entonces, ¿por qué dice que paso de R2 a R? Es mi pregunta. O sea, O sea, yo tengo aquí. df de x sub 0, y sub 0 y de resultado me das un vector de dos posiciones. Entonces se supone que ahí lo que yo estoy haciendo es pasar de R2 a R2, ¿no? No, es que fíjese que, o sea, digamos, cuando yo tengo una función de R2 a R, o de un subconjunto de R2 a R, su matriz, su matriz de derivadas parciales o la transformación lineal que representa ella, dice que esta derivada total es un vector fila con dos componentes, ¿no? Entonces, si yo miro esto como transformación lineal, si yo miro esta cosa como transformación lineal, uno lo puede pensar como una transformación que va de R2 a R. ¿Sí? Es un vector de dos componentes, luego si yo lo vuelvo transformación lineal, él pasa a ser una transformación de R2 a R. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo la calculo? Digamos, tomo un vector H que tiene dos componentes. ¿Y cómo la calculo? Básicamente es este vector fila. Voy a escribir así. Por el vector columna. Aquí me voy a mover un poquito a este lado. Por el vector columna, que sería H1, H2. ¿Sí? O en otras palabras, esto sería como H1 por la derivada de f con respecto a x más H2 por la derivada de f con respecto a y. ¿Sí? O sea, realmente la transformación lineal no me va a cambiar las dimensiones en donde está definida la función, ¿no? ¿Sí? Pero si lo pienso como transformación lineal, ¿sí? Porque sí, claro, o sea, se vuelve como una cosa con más componentes, ¿no? Es igual a como pasa aquí con la matriz, ¿no? O sea, dice que yo tenía una función de Rn a Rm, digamos esta matriz, esta función, perdón, la de este caso, ¿sí? La de este caso. Ahí, claro, yo arranco con una función de Rn a Rm y luego resulto con una cosa que tiene m por n componentes. Entonces, en principio, como que parecería que es una cosa mucho más complicada, pero si yo lo pienso como transformación lineal, no. ¿Sí? Porque si yo lo pienso esto como transformación lineal, ahí pues va a seguir estando de Rn a Rm. ¿Bien? Entonces hay que tener, pues, Por eso, digamos, entonces, las dos visiones, pues, como matrices o como transformaciones lineales. ok. Por eso, ¿Está entonces, bien? de lo que yo entiendo es que esa matriz de derivadas parciales es la matriz de transformación, por la cual Sí, si yo multiplico un vector columna, me da como resultado la transformación de ese vector. exactamente, es esa transformación, exactamente. Ah, vale, vale, listo, gracias. ¿Está bien? Sí, sí, señor, muchas gracias. Listo, ok. Bueno, entonces tenemos una, digamos, dualidad ahí, ¿no? Hay que pensar estas derivadas parciales o estas matrices, en ciertos casos como matrices o en otros casos como transformaciones lineales, ¿no? Dependiendo pues de lo que estemos haciendo, ¿no? Bien, bueno. Otro nombre que reciben estas transformaciones, estas matrices, en casos especiales, son los siguientes. Entonces, digamos, si yo tengo f, nuevamente una función ahora que va de R, un subconjunto de Rn a R, entonces la matriz de derivadas parciales es una matriz
Es un vector columna, es un vector fila realmente, ¿no? Es una matriz de 1 por n. Esta matriz, en este caso, esta matriz recibe el nombre de vector gradiente. ¿Listo? Se llama el vector gradiente y se denota también como con una letra, esta es la letra nabla, la letra griega nabla, nabla F, o simplemente grad de F. Aunque la notación más común es esta de gradiente, esta de la letra nabla. ¿Listo? Entonces, nabla, ¿qué es? Es simplemente el vector que contiene las derivadas parciales. ¿Listo? Bien. Profe, disculpe. ¿Cómo? ¿Podría volver ahí a leer cómo se lee la parte del principio? Si F, U, ¿qué representa esa U y eso? ¿Repetimos esto último? Sí, por favor, profe. Como usted lo leyó, por favor, qué pena. Listo, sí, claro. Entonces, fíjese, si tenemos F una función que va de un subconjunto de Rn a R, entonces la matriz de derivadas parciales realmente es una matriz 1 por n, o sea, es un vector fila. Esta es una matriz 1 por n, entonces esta matriz, perdón, aquí corrijo. Digamos, esta matriz recibe el nombre de vector gradiente. ¿Listo? En ese caso. Esa matriz 1 por n, en este caso recibe el nombre de vector gradiente y se denota por la letra nabla, nabla F, o simplemente grad de F. ¿Listo? Bien. Ese es el vector gradiente. ¿Listo? Pues bueno. Esa es la notación nueva que hemos introducido. Por ahora, esto pues como que no tiene una interpretación geométrica muy clara, pero va a aparecer un poco más adelante la interpretación. Por ahora, pues lo definimos. Entonces, hablemos un poco de cómo esto tiene que ver con la noción de diferenciabilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de eso, ¿hay algún comentario, alguna pregunta sobre esta parte? Profe, yo, Dígame. o sea, por ahora lo único que ha hecho es como tal darnos una definición de algo, o sea, como decir, existe esto que se llama Sí, matriz de derivadas parciales, pero aún no sabemos como tal de qué es útil o en qué caso se usa. exactamente, tal cual es. O sea, apenas hemos definido lo que es la matriz, todavía no ha aparecido así como muy claramente por qué, cómo se usa. Más adelante aparecerá. ¿Listo? Ah, vale, vale, gracias. Profesor, Dígame. también cuando entendamos esto, ¿esta matriz sirve para convertir vectores en escalares? ¿O eso es lo que he entendido? No, no realmente. No. Esta matriz lo que va a hacer realmente es como aproximar la función. Digamos. Esta matriz lo que va a servir es como para hacer, digamos, como para hacer el papel de la recta tangente, básicamente. ¿Sí? Entonces, uno en una variable tenía una curva y tenía un punto, y entonces ese punto uno podía, en la cercanía del punto, uno podía aproximar la función con la recta tangente. ¿Sí? Ya en funciones de más variables, ya la recta tangente no sirve, digamos, ¿no? Porque hay muchas rectas tangentes en un punto. Entonces lo que hay que hacer ahí es cambiar la recta tangente por una transformación lineal. ¿Sí? Y esa transformación lineal es la que estamos definiendo ahorita, lo que se llama la matriz de derivadas parciales. Con esa matriz es que uno puede aproximar la función. ¿Sí? Esa matriz nos va a dar, por ejemplo, eso, y nos va a dar otras nociones geométricas. Por ejemplo, si uno tiene la gráfica, la superficie
que representa una función, el vector gradiente me va a decir la dirección de máximo crecimiento también. ¿Listo? Catalina, si me preguntas, te puedo tratar de aclarar. Si me dices específicamente a qué te refieres. No, profe, me refiero a la explicación que acaba de dar, justamente esa, es que me enredé muy mal. Ok. No sé si me la puede repetir o me puede explicar. Sí, mira, o sea, vamos a hacerla un poquito más explícita aquí abajito, a ver. Digamos uno en cálculo diferencial, ¿no? Entonces, en cálculo diferencial, digamos, yo tengo una función, ¿cierto? Y entonces tengo por acá un punto, y entonces uno en cálculo diferencial, pues calculaba la recta tangente. Calculaba ahí la recta tangente. Entonces, básicamente una de las aplicaciones de la recta tangente es que cerca del punto, cerca de este punto A, la recta tangente aproxima a la función, ¿no? O sea, digamos, si yo quiero calcular el valor de la función muy cerca del punto A, puedo utilizar la recta tangente para calcularlo. Puede que no esté tan lejos de la función, digamos, ¿no? Eso es lo que uno hace en cálculo 1, ¿no? Cálculo 1, en diferencial, ¿no? La recta tangente aproxima a la función. ¿Qué pasa en más variables? Pues como habíamos hablado hace un ratico, o la clase anterior, vamos en más variables, digamos, yo tengo una superficie. O sea, ya la gráfica de la función no es una curva, sino que es como una superficie, ¿cierto? Y entonces, en un punto por acá, yo quisiera aproximar la función, pero ya una recta no me va a servir, porque acá ya hay más dimensiones, ¿sí? Ya una recta no va a darme una buena aproximación, entonces lo que va a pasar acá es que en vez de una recta, lo que uno va a tener es como un plano, ¿sí? Digamos, me quedó muy raro el plano, pero bueno. Digamos que la idea es que cerca de ese punto, digamos, si yo por acá, bueno, digamos que acá está el eje Z, aquí está X y Y, digamos que este puntico baja por acá. Entonces, cerca de este punto, este punto es un punto de coordenadas AB, cerca de este punto, digamos que la función que tiene gráfica roja debería parecerse a el plano ese que está pintado, la gráfica roja debería parecerse a la gráfica azul, a ese plano, ¿sí? A ese plano tangente. Entonces, ese plano tangente realmente es el que está buscando aproximar la función. ¿Bien? Entonces, ese plano tangente ya no lo puedo describir con una recta, con una ecuación lineal de, digamos, de una variable, sino que necesito más variables y necesito una transformación lineal. Básicamente, el plano tangente, pues, ¿cómo se va a describir? Básicamente se va a describir como z igual a el valor de la función más la matriz de derivadas parciales. La matriz de derivadas parciales por el vector xy. Básicamente va a ser algo como esto, ¿sí? Va a ser el valor de la función en el punto más una transformación lineal, ¿sí? La transformación lineal, esto es una matriz, esta df de AB, bueno, en este caso es un vector fila simplemente, por el vector columna xy. Entonces, esta parte como lineal de este plano tangente, esta parte es la transformación lineal. Esta es la transformación lineal que se obtiene a partir de la matriz de derivadas parciales, ¿no? Esto sería en el caso de que tengo una función, esto sería en el caso de tener una función z que depende de dos variables. Pero esto podría ser más complicado aún, o sea, podría ser no una función que depende de dos variables y que toma valores reales, sino que podría ser una función que depende de n variables y toma, digamos, podría ser una función que depende de n variables, pero que toma también n variables y que toma valores en Rm, o sea que tiene m componentes. Entonces en ese caso ni soñar en tener una gráfica, ¿no? O sea, ahí ya nos pasamos de 3 variables, entonces ya no tengo una gráfica, pero aún así yo puedo pensar en cuál es la aproximación
cuál es la aproximación lineal o, cuál es, o cómo puedo aproximar la función a partir de sus derivadas parciales, ¿no? Y entonces nuevamente ahí la forma de hacerlo es pensar en que yo puedo aproximar esta función, digamos, si esto yo lo llamo el vector W, entonces yo a W lo puedo aproximar como el valor de la función en un punto específico, x sub 0 vector más la transformación derivada, la derivada parcial, la matriz de derivadas parciales por un vector columna. ¿Sí? Digamos H1 hasta Hn. Y es otra vez algo, es una idea similar, digamos, a la que teníamos antes. Y esta parte lineal es nuevamente la transformación lineal, pues asociada a la matriz de derivadas parciales, ¿no? Entonces es una forma en la que uno puede tratar de aproximar la función usando, digamos, mediante una transformación lineal, aproximar la función mediante otra transformación lineal. ¿Bien? Entonces no sé si eso de pronto aclara un poco a lo que me estoy refiriendo, que uno puede utilizar estas matrices para aproximar la función en la cercanía del punto. ¿Bien? Sí, sí, señor, ya quedó clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Ok. Sí, esa es la idea. Por ahora esa es una posible aplicación de estas matrices. Me sirven como para aproximar la función en la cercanía, pero también me van a decir mucho sobre la geometría de las superficies, ¿no?, que se van obteniendo. Lo que pasa es que eso pues va a ir un poquito más adelante. Por ahora estamos como introduciendo los conceptos solamente, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Bueno. Entonces, digamos, todo esto que hemos venido haciendo hoy y la clase anterior es estudiar un poquito la definición de diferenciabilidad, ¿no?, en funciones de 2 variables o 3 variables, ¿no? Entonces, una de las propiedades que uno quisiera tener es de esta propiedad de diferenciabilidad, una de las consecuencias que uno debería tener de esta noción es que la diferenciabilidad debería implicar la continuidad de la función, ¿no? ¿Sí? Porque fíjense que la función de la vez pasada, la función esta que existían las derivadas, pero que era como problemática en cero, pues uno no quisiera tener funciones como esas, ¿no? O sea, uno quisiera que su definición le ayudara a evitarse ese tipo de casos problemáticos, ¿no? Entonces, digamos que una de las propiedades que vamos a tener es la siguiente. Entonces, básicamente uno va a tener el siguiente teorema. CAF, una función que está definida de un subconjunto de Rn a Rm, diferenciable en x sub 0, un punto en U. Entonces, f es continuo en el punto x sub 0. Bien. Donde pues continua es lo que tiene que ver con límites, ¿no? O sea, aquí eso lo que quiere decir es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es evaluar, ¿no? Es f de x sub 0. Bien, entonces cuando tiene funciones diferenciables, pues uno, o cuando uno tiene esta noción de diferenciabilidad, le debe implicar continuidad, así como en cálculo 1, ¿no? En cálculo diferencial uno veía que si una función era diferenciable, entonces es continua. ¿Bien? Entonces, esa es la propiedad, digamos, que uno quisiera tener de esta noción. Fíjense que uno digamos, solo con la existencia de las derivadas parciales esto no se tiene, ¿no? O sea, necesito todo este
toda esta definición usando el límite y usando el plano tangente, ¿no? Fíjense que esto no se cumple. No se cumple. Solamente cuando existen las derivadas parciales, ¿no? Cuando existen las derivadas parciales. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, veamos un ejemplo. Y con eso termino por hoy. Entonces tomamos f en la función de R2 en R, definida de la siguiente manera. Definida como f de xy igual a 1 si x es igual a 0 o y es igual a 0 y 0 en caso contrario. Pues bueno, antes de calcular las derivadas parciales, miremos cómo es la gráfica de esta función. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Entonces, fíjense, es 1 en los ejes. En x igual a 0 y en y igual a 0. Entonces, x igual a 0 es el eje y, ¿cierto? Entonces, como que la gráfica debería ser como una recta acá. Y una recta acá como paralela al eje X. Entonces, que se va por allá atrás. Y todo lo demás, en todo lo demás es 0. Entonces, como que en todo lo demás es este plano que está acá. Y atrás también, ¿no? Entonces, como que si no quisiera pintar la gráfica, debería ser como una crucecita, ¿no? Vista desde arriba, ¿no? Como un plano, pero que tiene una cruz incrustada en los ejes, ¿no? Bien, esa sería la gráfica, ¿cierto? Entonces fíjense que esa función no es continua, ¿no? Esa función no es continua en 0 porque el límite ahí no existe, ¿no? Fíjense que el límite en 0 no existe porque si yo me voy por los ejes y me voy por el camino que representan los ejes, pues el límite me da 1. Pero si me voy por cualquier otro, por ejemplo, por y igual a x, el límite es 0. ¿Cierto? Entonces el límite no existe, esa función no es continua en 0, ¿no? F no es... Uy, ya se me está acabando el tiempo, perdón, aquí ya termino rápidamente. F no es continua en 0, 0. Pero, ¿qué pasa si yo quiero calcular las derivadas parciales? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular la derivada de f con respecto a x? En 0, 0, pues ustedes saben, esto es el límite cuando h tiende a 0, de f de h, 0 menos f de 0, 0 sobre h. Pero fíjense que en h, 0 es, ahí y es 0, ¿no? Así que aquí y es 0, entonces está en el caso, digamos, la función se calcula como 1. La función me da 1, menos f de 0, 0, que también está en el caso en donde la función da 1, sobre h, este límite es 0. Y igual, y de la misma manera, la derivada de f con respecto a y también es 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejemplo? Pues simplemente es decir que las derivadas parciales existen. Parciales existen. Pero f no es continua. Entonces, fíjense que por eso es que tengo que pedir algo un poco más complicado que simplemente que las derivadas parciales existan. ¿Sí? Necesito pedir todo este límite usando el plano tangente para que la función realmente garantice, la diferenciabilidad garantice pues la continuidad, ¿no? Fíjense que acá si yo pienso en el plano tangente estaría como por aquí arriba, y piense que no, o sea, como que está muy lejos de los valores de la función por aquí abajo. O sea, no es que esté cerca, o sea, el plano tangente no está cerca de los valores de la función. Entonces, por eso es que
esa función no es diferenciable en nuestra definición anterior. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario final? ¿No? Profe, la verdad es que no me quedó muy claro esto, o sea, iba como bien, siguiéndole el hilo, pero me perdí. Entonces no sé si sea posible, si lo puedo volver a explicar o verlo ya sea como de manera externa, en un horario de atención o algo por el estilo. Sí, pues puedo hacer de pronto un resumen la próxima clase de esto último. Y pues sí, yo estoy ahí en Pentágono, digamos. Es el único horario que tengo por ahora. ¿Listo? Profesor, Dígame. o sea, podemos saber que digamos que existe la derivada parcial, pero no que es continua. Exactamente, sí. O sea, este ejemplo lo que me dice es que hay funciones donde las derivadas parciales existen, pero aún así la función no es continua. ¿Sí? Entonces, Y por eso tenemos es que que, calcular, digamos, el límite para poder saberlo. sí, justamente. Entonces, digamos, esta función lo que me muestra Ajá. es eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, digamos, esto lo hacemos es para poder justificar nuestra definición anterior, ¿no? La definición de diferenciabilidad no es solamente que las derivadas existan, ¿no? Sino que tenemos que involucrar también al plano tangente para que realmente las funciones diferenciables sí me den continuas, ¿no? Entonces, este ejemplo lo que trata de mostrar es un poco eso. Bien. Es que digamos, ahí usted comprobó que no es continua. ¿Cómo lo hizo con la derivada parcial o con el límite? Es que no entendí eso. Bueno, entonces, ¿por qué no es continuo? Porque, básicamente fue por el afán, no lo escribí, pero ¿por qué no es continuo? Básicamente es porque el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de f de x, y, este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque fíjense que si yo me acerco por los ejes, si yo me acerco por los caminos que dan los ejes, la función tiende a 1, ¿sí? Pero si me acerco por otro camino diferente, por ejemplo, por y igual a x, fíjense que y igual a x está abajo. Entonces ahí la función tiende a 0. Entonces, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto la vez pasada, que si el límite por dos caminos diferentes me da distintos porque el límite total no existe. Entonces, al tener que el límite no existe, la función no puede ser continua en ese punto. ¿Bien? Entonces, Creo esa que es la prueba de entiendo que la más o función, menos. esa es la prueba de que la función no es continua. ¿Podría por favor calcular ese límite que lo comprueba para... Sí, claro, pues simplemente escribir lo siguiente, simplemente escribir que, ¿por qué este límite no existe? Básicamente es porque si y es 0, por ejemplo, la función entonces f de x, 0 es igual a 1, y entonces el límite cuando y tiende a 0 de f, perdón, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, 0 es 1. Pero si x es igual a y, diferentes de 0, ¿no? Entonces f de x, y es igual a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, x es igual a 0. Y entonces son diferentes estas dos cosas. Luego, el límite no existe. ¿Sí? Esa es la prueba de que el límite no existe, que hay dos caminos diferentes por los cuales los límites son diferentes. ¿Bien? ¿Es claro? Más o menos, sí, gracias. Listo, sí, igual esto, pues muchachos, como siempre, ¿no? Ustedes tienen que leer por su cuenta, estudiar por su cuenta, porque si se quedan solo con lo que yo les doy acá, es muy difícil, ¿listo? Bueno, yo voy hoy en la tarde a poner unos ejercicios en la plataforma para que los vayan mirando, ¿listo? Para el quiz de la próxima semana, ¿listo?
Bueno, muchas gracias. Entonces hablamos mañana, ¿no? Listo. Feliz tarde. Feliz resto de día. Gracias, profe. Chao. Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, la clase está grabada. Ya ahorita la subo a YouTube, ¿listo? Listo, muchachos. Nos vemos mañana.